Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este espacio que denominamos Foro Rueda de Prensa, específicamente rumbo a la creación de una comisión especial de búsqueda en Guanajuato, relativa al caso de Víctor Manuel Delgado. Vamos a darles la bienvenida a nuestros participantes. Agradezco la presencia de Juan Delgado, tío de Víctor Manuel, que por cuestiones de seguridad va a estar participando sin cámara. Buenos días, Juan. Buenas Hola, tardes. hola Ray, buenas tardes. Vamos a darle la bienvenida también a Fabrizio Loruzzo. Él es investigador de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Y a Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Héctor. Voy a hacer una introducción breve al caso. Después le daré la palabra a Juan para que nos cuente cuál es la postura de la familia. Y después escucharemos a Fabrizio hablando de la responsabilidad estatal en casos de presunta desaparición cometida por particulares. Y escucharemos a Héctor Cerezo específicamente hablando sobre el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el caso que por una orden judicial se instruyó la creación de una comisión especial de búsqueda. Vamos a ver un video en el que se muestra la desaparición de Víctor Manuel Delgado el 4 de marzo de este año en Irapuato, Guanajuato. El 4 de marzo, alrededor de la 1:20 de la tarde, un vehículo tipo pick-up ingresó a una comunidad en Irapuato, Guanajuato. Cuatro sujetos descendieron del vehículo y se presentaron como agentes de la Fiscalía del Estado, privando de la libertad a dos hombres, entre ellos a Víctor Manuel Delgado Gómez, que desde hace 2 meses se encuentra desaparecido. El video que ya está en posesión tanto de la Fiscalía del Estado, que ya ha iniciado una carpeta de investigación, del Juzgado Noveno de Distrito, que ha otorgado ya un amparo para la búsqueda de Víctor Manuel, y de otras instancias que han estado participando en el caso. 9 minutos después del arribo de este vehículo, se ve en otro video del exterior del lugar cómo la camioneta pick-up se retira ya con las dos personas que fueron privadas de la libertad. En 9 minutos, estos hombres y una mujer que se hacen pertenecer o que dicen pertenecer a la Fiscalía del Estado, privan de la libertad a estas dos personas. Después de este 4 de marzo, el 11, el juzgado noveno otorga el incidente de suspensión en el amparo 241-2025. La Subprocuraduría B de Irapuato inicia la queja 778-2025 para verificar si efectivamente participaron agentes del Estado y obtener información respecto a las presuntas violaciones a derechos humanos. Es importante señalar que el 18 de marzo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas otorga la acción urgente 2004-2025, donde reconoce que según el artículo 2 de la Convención, esta desaparición podría ser considerada como una desaparición forzada. En las recomendaciones que hace el Comité contra la Desaparición Forzada, por supuesto que se encuentra la participación de la familia, la sanción a los responsables y la creación de un plan integral de búsqueda y de investigación. El día de hoy vamos a revisar la petición que hemos hecho al Juzgado Noveno de Distrito de que por instrucción de la jueza Carla Macías se cree una comisión especial de búsqueda. Vamos a escuchar, muchísimas gracias por la transmisión del video, vamos a escuchar ahora el testimonio de Juan Delgado. Él es tío de Víctor Manuel
nos va a contar cuál ha sido, digamos, la experiencia de las familias respecto a la actuación de los agentes del Estado y cuáles serían algunas de las principales preocupaciones. Adelante, Juan, te escuchamos. Hola, sí, muy bien. Efectivamente, tal como lo mencionas, hace más de 2 meses que mi sobrino fue desaparecido por la camioneta tipo RAM blanca que se veía en el video. Me parece a mí impresionante que efectivamente fueron 4 hombres y una mujer quienes los obligaron a subirse a la camioneta armados, obviamente. Los obligaron a subirse a la camioneta y pienso yo, ¿cómo es posible que quepa tanta gente en una camioneta así? Y no sé, pensaba también en, habría más gente por fuera esperándolos. Por mi cabeza pasan muchas cosas y a más de 2 meses todavía no sabemos absolutamente nada, no tenemos noticias, ni para bien, ni para mal, ni en ningún sentido, simplemente estamos ahí estancados, pensando todos los días cómo estará, estará vivo aún. Es una tortura impresionante para toda la familia, porque conforme pasan los días, se vuelve más difícil para la familia, sobre todo para sus hijos. Víctor Manuel tiene 3 hijos, para sus padres y sus hermanos, y no es para menos. Víctor Manuel quedó viudo hace un par de años. Ahora sus 3 hijos quedaron a resguardo de sus abuelos y de sus tíos. Es una situación muy complicada para toda la familia, porque ahora se tiene que trabajar más. Ahora se tiene que buscar la forma de alimentar a los niños, de vestirlos, de alentarlos a seguir estudiando. A pesar de todas las circunstancias, se tiene que sacar fuerza para intentar llevar una vida para los hijos lo más normal posible, lo más estable posible. Aunque a veces de verdad el esfuerzo que se hace todos los días, a pesar del esfuerzo que se hace todos los días, cuesta mucho continuar. Ante las instituciones fiscales se está haciendo todo lo posible. Eso dicen ellos. Son las frases repetitivas que escuchamos la familia cada vez que acudimos a recibir noticias o a alguna otra información que sea necesario que nos den. Siempre son las mismas frases. A mí me parece impresionante que la búsqueda para encontrar a mi sobrino pareciera que avanza sobre un caparazón de una tortuga. Y no solo la de mi familiar, sino me parece que es prácticamente la de todos los desaparecidos en todos lados. De verdad es una tortura levantarse todos los días y lo primero que hace uno cuando se levanta es ir a los periódicos, a buscar una noticia, a ver si hay algo que te dé una pista, si encontraron el cuerpo de alguien en alguna carretera, o en algún baldío, o en alguna fosa. Buscar a diario algo que coincida con las características o la vestimenta de Víctor Manuel es un infierno, de verdad, es algo horrible, y lo peor de todo es que se está expandiendo en todo el país y en todas las familias de todo el país. Es algo terrible, de verdad. Muchísimas gracias, Juan. Enviamos un abrazo fraterno a la familia. Antes de pasarle la palabra a Fabricio para que nos cuente un poco del contexto de Guanajuato y cuál sería la responsabilidad de los agentes del Estado en las desapariciones presuntamente cometidas por particulares, hay que señalar que en el informe que se envió al Comité contra la Desaparición Forzada, la misma jueza Carla Macías, del Juzgado Noveno de Distrito, señala que la Fiscalía en la Fiscalía Regional de Irapuato tardó 10 días en solicitar
la sábana de llamadas y los datos conservados de una tercera persona que pudo haber dado información sobre el paradero de las personas desaparecidas, incluido Víctor Manuel. Esta omisión que la propia jueza señala no solamente limitó la posibilidad de localizar con vida durante los 10 primeros días a Víctor Manuel, sino que podría incluso presumir alguna acción de aquiescencia por parte de agentes del Estado. Por eso la familia y la Plataforma por la Paz y la Justicia ha pedido que se cambie el fiscal responsable del caso, porque sospechamos que además de la omisión inicial en la prevención de la desaparición, pudiera eventualmente existir alguna aquiescencia por parte de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato respecto a los autores materiales de esta desaparición. Si bien la Fiscalía ha dicho que no eran agentes de la institución, y ha mostrado en el juicio de amparo que ellos no tenían una orden de aprehensión respecto a esta privación de la libertad, nos parece que esta omisión de los 10 primeros días de la Fiscalía de Irapuato puede eventualmente constituir un acto de aquiescencia. Para ello vamos a escuchar a Fabrizio Loruzo. Muchas gracias, Fabrizio, que nos va a contar un poco sobre el contexto de Guanajuato y nos va a explicar cómo el Comité contra la Desaparición Forzada ha definido la responsabilidad estatal en casos donde se presume la desaparición cometida por particulares. Adelante, Fabrizio. Muchas gracias, Ray. Gracias por el espacio. Y también aprovecho para mandar un abrazo a Juan, a la familia. Y bueno, hablando del contexto, antes de proyectar algunas diapositivas más técnicas quizás, pero que nos pueden dar un poquito de luz en ese enredo, ¿no?, del tema de la desaparición forzada por particulares y la responsabilidad internacional e interna. Mencionar que en Guanajuato, a la fecha más actual, según datos de hecho de la Fiscalía Estatal, hay 4.855 personas desaparecidas. Y ese número, esa cifra, representa, claro, historias, familias, pues, personas que deben ser buscadas como deber de parte del Estado, pero representa también un crecimiento muy fuerte en los últimos 6 años. Eran 621 personas al cierre del registro anterior, el RNP, en abril del 18, y ahora pues se acerca, ¿no?, a las 5,000 personas, lo cual habla de un crecimiento de 7 o más veces del número de personas que se deben de buscar en el Estado. Ante ello se han formado por lo menos 26 colectivos en 5 años prácticamente, de búsqueda de familiares de personas desaparecidas, ¿no?, con acompañamientos solidarios. Y también se ha ido acumulando un rezago forense, la identificación alrededor de 1,000 cuerpos en el panteón ministerial de la Fiscalía, un número que va cambiando, claro, según las restituciones e identificaciones que hagan, y entre 350 y hasta, según las cifras, que tampoco hay un acuerdo sobre ellas, 350 hasta 850 aproximadamente cuerpos sin identificar en fosas comunes de los panteones municipales, ¿no? Bueno, entonces este es un poco un contexto hablando de cifras, pero voy a proyectar la parte que tiene que ver con, digamos así, el derecho internacional y cómo podemos entender justamente la desaparición y las responsabilidades estatales, también según la ONU y la convención de la cual México es parte, que está plenamente vigente en el país. Me dicen, en caso de que no se vea, pero supongo que está proyectando aquí, digamos que a partir de la convención que firma México de la ONU, hay declaraciones del comité, crea el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y una serie de precisiones sobre puntos
que no quedan del todo claros y que van precisándose. Y esta última declaración del 2023 viene justo a hablar de casos en que hay áreas grises en el entendimiento de quién cometió las desapariciones, pero que sí implica responsabilidades, ¿no?, estatales. Simplemente para recordarlo, ¿no?, la Convención Internacional, el Sistema de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, también se une con otros instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana, que de hecho es anterior, sobre desaparición forzada de personas, entonces el sistema nada más interamericano, y la Ley General en materia de desaparición forzada, cometida por particulares, Sistema Nacional de Búsqueda, que es la Ley General Mexicana, y luego las leyes estatales que se derivan de ella, ¿no? Bueno, en todos esos instrumentos sabemos, muy brevemente, porque no es el tema central ahora, pero como introducción, la desaparición forzada, en este caso, es privación de la libertad, ya sea de forma legal, por ejemplo, un policía con orden de detención, ¿no?, irrumpe en una casa, pero con todo lo de la ley, por ejemplo, a detener o una detención en la calle, en flagrancia o en cualquier otro caso. Pero luego también hay privaciones de la libertad sin ese mandato, ¿no?, completamente ilegales por agentes del Estado también, un retén militar, ¿no?, en la calle, agentes ministeriales que se meten a una casa y se llevan a personas, ¿no? Privación de la libertad es un elemento de esa forma por agentes del Estado o bien particulares, un grupo armado, un grupo delincuencial, un grupo de personas coludidas con agentes del Estado, que actúan, sin embargo, con una autorización de agentes del Estado, ¿no?, un jefe militar, un jefe de una fiscalía, ¿no?, con el apoyo o la aquiescencia. Y después se niegan a reconocer la desaparición o a dar información y ocultan el paradero de la persona, ¿no? Estos son los elementos: privación de la libertad, agente del Estado o particular con su autorización, y negativa a reconocer el paradero de la persona o a dar información, ¿no? Claro que cada uno de estos elementos implica cosas, ¿no? Es esta que vemos aquí, el artículo 2 de la Convención. No lo voy como que a repetir por cuestión de tiempo. En la legislación mexicana, además, en el artículo 34 de la Ley General, también se agregó una desaparición no solo forzada, sino cometida por particulares, que queda definida así, como una privación de la libertad con el fin de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, como queda muy desdibujado. De hecho, se parece mucho a una de las definiciones posibles del secuestro de persona, pero por ahora lo dejamos así. Cualquier desaparición, de todos modos, forzada o por particulares, en la ley mexicana, requiere de toda una serie de debidas diligencias y de derechos de las víctimas directas e indirectas y mecanismos de búsqueda e investigación inmediatos, ¿no? La falta de estos, en ciertos casos, como mencionaban justamente al inicio de esta sesión, puede ser interpretada como una aquiescencia del Estado, entonces ya entraría como una desaparición forzada, ese crimen en contra de la persona, o como justo formas de tolerancia del fenómeno, ¿no? Entonces, tenemos que en la desaparición forzada puede intervenir entonces un actor justamente no estatal. Ya mencioné algunos ejemplos, ¿no? Un grupo armado, personas vestidas de civil que se identifican como de la fiscalía, por ejemplo, o como parte de alguna otra corporación, pero que se llevan a una persona, básicamente la privan de la libertad y ya no dan información de lo que pasó, ¿no? La responsabilidad de estas puede atribuirse a nivel internacional al Estado en cualquier contexto, es decir, pero según lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aunque no haya sido directamente el Estado. Claro que hay casos, como hablábamos de Víctor Manuel, en que se tiene que aclarar incluso primero si hay agentes del Estado involucrados, que es posible, es probable, o bien grupos criminales, pero que actúan
con autorización, apoyo o aquiescencia, ¿no? Luego, entonces, con autorización, el Estado da permiso, autoriza crimen, autoriza desaparición, algún funcionario, ¿no? No todo el Estado, pero sí alguien un servidor público, da apoyo, asistencia, despeja zonas, apoya con armas, apoya de alguna manera esa desaparición, o bien, y vamos al un poco más lábil, ¿no? Un poco más complicado a veces, también el Estado puede simplemente, por así decirlo, conceder, dar, tener aquiescencia hacia una desaparición. Entonces, es cuando, y eso lo define justo esa declaración que vimos al inicio de la ONU, basada en la convención, en una interpretación, ¿no? Pero que ya es parte de la doctrina internacional. El Estado es aquiescencia cuando sabía, tenía razones para saber o debería haber sabido acerca de la comisión o de riesgo concreto inminente de la comisión de aquella desaparición por parte de una persona o un grupo, ¿no? Es decir, y sin embargo, tenía estas razones para saber por qué. Porque hay patrones repetidos, porque ya hubo muchas denuncias justo en esa comunidad, porque ha habido muchos hallazgos de personas en vida en una serie de que relatan, ¿no? Que atestiguan de cómo fueron desaparecidas en algún barrio, por ejemplo, especial en un periodo de tiempo determinado. O sea, hay diferentes indicios asentados oficialmente, comunicaciones, documentación de ONGs, notas de prensa, testimonios, hallazgos incluso de fosas, por ejemplo, de otro tipo, que pues hacen pensar que el Estado no puede no saber y tiene que actuar. Y sin embargo, a pesar de eso, ha aceptado, tolerado, dado consentimiento de manera implícita a esa situación, o de forma deliberada, ha fallado por acción u omisión en tomar medidas para prevenirla. Y aquí estamos también en el caso que nos junta en este momento. También no tomó medidas para investigar y castigar a los perpetradores, ha actuado en colusión con ellos o con indiferencia total hacia la situación de las víctimas potenciales en ese contexto, digamos, de peligro, de riesgo, ha creado las condiciones que permiten su comisión y en particular hay que aquiescencia cuando, o se presume, existe lo que mencionaba, un patrón reconocido de desapariciones de personas y el Estado ha fallado en tomar medidas necesarias para prevenirlas, investigar y procesar a los perpetradores. En estos casos, el Estado tiene el deber de probar que no ha habido aquiescencia de su parte y es cuando se dan esos diálogos con la ONU, con las organizaciones, con las familias, en que el Estado, a veces funcionarios tratan de justificar o mostrar las acciones que han hecho para prevenir, investigar y castigar ese crimen y entonces negar que haya habido esa aquiescencia. ¿No? Eso es de parte de la defensa, por así decirlo, del Estado, ¿no? Creo que todas estas condiciones se reúnen en distintos contextos del Estado de Guanajuato y en general en muchos territorios o varios territorios de México. Pero bueno, veamos para cerrar qué sucede o cómo se enfocan las desapariciones cometidas por actores no estatales, pongamos así un grupo criminal, ¿no? Sin autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. En muchos casos se puede ver esa aquiescencia, pero digamos que no, que hay una defensa ahí y se muestra que no hubo aquiescencia del Estado. Ya no tiene responsabilidades en estos casos y en esas zonas grises, que no se puede mostrar fácilmente esa participación criminal estatal, depende, ¿no? En realidad siempre hay responsabilidad, lo dijimos, está en la ley de la debida diligencia, de buscar, encontrar, investigar y todo eso. Es una responsabilidad no solo nacional, sino internacional por el tipo de violación grave a derechos humanos que representa la desaparición de personas y en particular si hubiese desaparición forzada según la ley mexicana, ¿no? Pero hay visiones distintas acá y entra la importancia de esta declaración de la ONU que ya mencioné del 2023, sin ir tanto a lo técnico, pero bajo el artículo 5 de esa declaración, una desaparición perpetrada por actores no estatales, como si el grupo criminal, particulares, y no se muestra autorización, apoyo, aquiescencia del Estado,
podría ser forzada si existe un nexo con un ataque generalizado, sistemático contra la población civil. Entonces, bueno, se puede mostrar esa situación. Estamos hablando, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, y hay un conflicto prácticamente permanente, con un cambio incluso del estilo de vida de la población. Bueno, en ese contexto de Sinaloa podemos hablar de un conflicto de este tipo. Bueno, ahí lo dejo como pregunta, pero ya para cerrar, también bajo el artículo 3, un grupo criminal priva de la libertad a personas, actor no estatal, ejerce, en el caso que ejerza un control efectivo o funciones tipo gobierno sobre un territorio, puede ser un caso que se da incluso no dentro de esa situación que mencionamos, tipo conflicto armado, ¿no? Que es el punto B que pueden ver aquí. Esto con base en antecedentes, etc. Entonces, para ciertos contextos de México, podría darse este caso B. El derecho relativo a los crímenes contra la humanidad se ha desarrollado para tomar en cuenta fuerzas que, a pesar de no ser el gobierno legítimo, tienen control de facto o pueden moverse libremente en un determinado territorio. Mostrando esto, es posible también que se dé esa situación. Estamos hablando aquí que no hay autorización, apoyo o aquiescencia del Estado directamente demostrable, pero por contexto, justo el que se trata de documentar, no solo como academia, como sociedad civil, familiares, etcétera, por contexto podríamos también imputar esa responsabilidad y hablar incluso de desaparición forzada en estos casos. En estos casos, a nivel internacional, hay obligaciones de los estados en desapariciones por actores no estatales, bajo la convención, mínimos estos, entre otros, tomar medidas apropiadas y llevar a los responsables ante la justicia, obligación de buscar, principios rectores para la búsqueda, obligación de conducirse según debida diligencia, riesgo o cuando ocurre o hay riesgo inminente de una desaparición, entonces prevenirlas, ¿no? Lo cual no se ha hecho. Lo anterior debe ser más estricto al tratarse de casos de mujeres. Dejo de compartir, perdón por haberme extendido unos 3 minutitos más, pero espero haber contribuido un poco más, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio, por darnos contexto, por explicarnos cuál es la responsabilidad estatal en casos de presunta desaparición cometida por particulares. Y vamos a darle la palabra ahora a Héctor Cerezo. El Comité Cerezo es una organización de derechos humanos que tiene 25 años prácticamente haciendo un trabajo de defensa de derechos humanos. Ellos acompañan una comisión especial de búsqueda, como decíamos al principio. Quisiera, antes de darle la palabra a Héctor, enviándole un fuerte abrazo, decir que la ley general establece la creación de grupos interinstitucionales de búsqueda. De hecho, hemos solicitado también que la Comisión Nacional presente planes regionales de búsqueda que implica la coordinación entre diferentes entidades federativas, pero eso no ha sucedido. En el marco del amparo 241-2025, le pedimos a la jueza Carla Macías la creación de la Comisión Especial de Búsqueda, gracias también al trabajo que ha hecho el Comité Cerezo, sentando ya precedente jurídico, y nos ha dicho que el amparo que actualmente se ha otorgado a la familia cumple la función de la Comisión Especial de Búsqueda, porque solicita información a la Fiscalía, tiene un cronograma de acciones a realizar, permite, digamos, la participación de la familia. Y yo ahí quisiera darle la palabra a Héctor pidiéndole que nos explique qué es una comisión especial de búsqueda, cuál ha sido su experiencia en este caso, cuál sería la diferencia entre el amparo otorgado por la jueza de distrito y la creación de una comisión especial de búsqueda y en su experiencia cuáles serían los aspectos que deberíamos tomar en consideración para la creación de estas comisiones en Guanajuato y en el país. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante. No, al contrario, muchas gracias y pues toda nuestra solidaridad a los familiares de Víctor Manuel Delgado, ¿no? Estaba revisando ahorita precisamente que este 11 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó 8 tesis aisladas respecto al caso de la desaparición forzada y es, digamos, un resumen de lo que aporta la sentencia en el caso de Edmundo y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, y principalmente una de las 8 tesis, la primera es: la desaparición forzada de personas somete a los seres queridos de las personas desaparecidas a actos equiparables a la tortura. Esa ya es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, para también decirle a la audiencia que o sea, es verdad, ¿no? Es verdad, efectivamente están sufriendo los familiares tortura al no saber el paradero de sus seres queridos, ¿no? Y las diferencias, digamos que la idea de crear una comisión especial de búsqueda surgió por parte de la defensa jurídica de este despacho de Rivero y Asociados, Lionel y Sandino Rivero. Ellos fueron los que en el año 2013 interponen un amparo indirecto, no solamente contra las autoridades acusadas por la desaparición forzada de Edmundo Gabriel, un caso de Oaxaca, año 2007, sino también por la falta de investigación, ¿no?, por parte de esas autoridades. O sea, dos cosas: porque son responsables, y otra porque no están investigando y buscando a los dos desaparecidos. Ese es un periplo, porque 2013, 2014 se gana, luego viene no están de acuerdo las autoridades, llega hasta el 2019, donde otra vez ya se gana el amparo indirecto, y luego vienen recursos, ¿no?, por parte de la Fiscalía y Sedena. Se solicita por parte de la defensa que la traiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2020 atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación este caso. 2022, o sea, 9 años después del primer amparo indirecto, es cuando ya se gana esta sentencia que hoy se tiene. Y una de las grandes diferencias es que la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, surgen por un mandato de la Ley General contra las desapariciones forzadas, ¿no?, y desapariciones a manos de particulares. Entonces surgen, pero en el 2017 surge esta ley, pero ya desde ese momento, quienes fuimos muy críticos a esa ley decíamos, a ver, está bien, pero la ley no establece cómo se van a coordinar quienes hacen la búsqueda con quienes hacen la investigación. No hay algo que los obligue incluso a coordinarse, e incluso a coordinarse y junto con los familiares puedan realizar esto, ¿no? Y quedó de manera general pues la creación de estos grupos interinstitucionales, ¿no? Y así quedó. Entonces, con base a eso y a otros elementos nacionales e internacionales, los abogados dijeron, bueno, para subsanar, digamos, esta falta de investigación, esta falta de búsqueda, esta falta de coordinación por parte de las autoridades, lo que estamos solicitando es la creación de este grupo interinstitucional llamado Comisión Especial de Búsqueda, ¿no? Eso fue un gran tema porque todas las autoridades se pusieron en contra de la creación de la Comisión Especial. La Comisión Nacional decía, pues, ¿por qué una comisión especial? Si es mi labor buscar. La Fiscalía decía, bueno, tampoco es necesaria una comisión especial porque yo voy a investigar, etcétera. Pero lo real es que, pues, ni buscaron ni investigaron. Entonces, afortunadamente, esta sentencia de Edmundo y Gabriel beneficia a todos los casos, ¿no? Hay otra comisión especial de búsqueda que ya no se tardó 9 años, se tardó 6 años en ser creada. La otra que se tardó como 3 años, y así se van acortando los tiempos porque, pues como ya es una sentencia de la Suprema Corte, ya es difícil que, aunque pasa como en este caso, que magistrados o jueces o juezas cuestionen la pertinencia de una comisión especial de búsqueda. ¿Qué hace la Comisión Especial de Búsqueda? No solamente hace lo que un amparo, digamos, el amparo solicita información por escrito a todas las autoridades, pregunta si están investigando. No, la Comisión Especial de Búsqueda tiene como una de las obligaciones principales es el crear un plan de búsqueda y de investigación. Y crear ese plan no solamente de manera conjunta y coordinada entre fiscalías y Comisión Estatal o Comisión Nacional, sino también en conjunto con familiares de las víctimas, con su representación jurídica, con acompañantes nacionales e internacionales, ¿no? O sea, los familiares tienen el derecho de llamar a quienes ellos consideren puedan aportar al caso y sumarlos a la Comisión Especial de Búsqueda. También nos ahorra muchísimo tiempo. Antes de la Comisión Especial de Búsqueda teníamos que reunirnos, por un lado, con la Fiscalía, por otro lado, con la Comisión de Atención a Víctimas, por otro lado, con la Comisión Estatal de Búsqueda, por otro lado, con Secretaría de Gobierno del Estado Federal.
Lo que hace la Comisión de Búsqueda Especial es que obliga en un solo lugar, a una sola hora, en una sola reunión, a que estén presentes todas las autoridades involucradas, tanto en la búsqueda, en la investigación de las personas desaparecidas. Entonces, logramos que no tengamos que ir a 6, 7, 8 dependencias en horarios distintos, sino en una sola reunión, sentarnos y trabajar en dos cosas. Uno, la búsqueda inmediata, el plan inmediato de búsqueda. Dos, la investigación y las diligencias que tiene que estar haciendo la Fiscalía. Y tres, el documento de análisis de contexto, que ese va a ser muy importante, que tienen que elaborar de manera inmediata un análisis de contexto del por qué están pasando las desapariciones. Esas desapariciones en la región, en el estado o en el país, patrones, tendencias, etcétera, que van a permitir inclusive abrir o generar nuevas líneas de investigación o de búsqueda. Todo esto paralelo. Y el análisis de contexto de ese documento pues, debe que ser un documento abierto, así lo hemos pedido, porque se van generando nuevas informaciones. Entonces, digamos que la Comisión Especial de Búsqueda, al ser producto de un mandato judicial, primero no tiene temporalidad. O sea, no hay fecha límite, sino va a terminar su mandato hasta que se encuentre o se conozca el paradero real de las víctimas de desaparición forzada, ¿no? Eso es algo muy importante. Dos, tenemos un instrumento legal de que si creemos o consideramos o pensamos que no están cumpliendo las autoridades con esa obligación de búsqueda e investigación, pues iniciar un proceso de desacato en contra de esas autoridades, o sea, un proceso penal en contra de las autoridades por no cumplir con la sentencia, lo cual implica pues la destitución del titular de la dependencia, no del Ministerio Público, de la fiscal con la cual estamos batallando, ¿no? Sino si logramos sustentar el desacato, es la destitución del titular de la Fiscalía o de la Comisión Estatal o de la Comisión Nacional de Búsqueda o del secretario de Gobernación o de la autoridad que esté ahí involucrada. Entonces, digamos que nos da un poquito de más armas para poder pelear. ¿No? O sea, no quieres hacer esto, me quejo con quien da seguimiento a la sentencia y te acuso de desacato, entonces te van a obligar a cumplir o a investigar, a buscar, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque ahora la misma Suprema establece, ¿no? en una tesis también, que la desaparición forzada de personas, dice, la colaboración interinstitucional a fin de facilitar su investigación. Ahí establece una tesis. Luego establece otra tesis. La creación de grupos interinstitucionales de búsqueda es una medida adecuada para garantizar el derecho a ser buscado. Y acá hay que ser bien importante, porque estas tesis son las que tenemos que escribir, son nuestro argumento para dárselo a conocer a los jueces o las juezas de amparo, decir, a ver, la Comisión Especial, ya lo dijo la Suprema, es una medida adecuada para la búsqueda, ¿no? Y tomando en cuenta que la búsqueda se ha establecido a partir de la sentencia del Mundo y Gabriel como un derecho humano autónomo. O sea, la búsqueda es en sí mismo, el derecho a toda persona a ser buscada ya es un derecho humano autónomo reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos en México. Entonces, de ahí tenemos que agarrarnos precisamente para obligar a que actúen pues, como deberían que actuar en la ley, ¿no? Una búsqueda inmediata, acuciosa, diligente, que es una obligación del Estado, todo lo que teóricamente está escrito, pero que en la realidad no lo hace. Y como no lo hacen, tenemos que recurrir al amparo indirecto, que es un recurso extraordinario porque están violando derechos humanos, tenemos que solicitar la creación de una comisión especial de búsqueda, tenemos que presionar para que aún estando formado la Comisión Especial de Búsqueda para el caso de Mundo y Gabriel, pues ya lleva 2 años, 9 meses, más de 16 reuniones, ¿no? Y si bien hemos avanzado más que en los 15 años anteriores, tampoco hemos avanzado lo suficiente o lo necesario para encontrar el Mundo y Gabriel, pero digamos que tenemos que pelear dentro de lo ya ganado en el papel, ¿no? Y siempre les decimos, es importante ganar en el papel muchas cosas, pero más importante es ganarlos en la práctica. Y la forma es estar presionando, estando con las autoridades y estar presione y presione y presione y presione hasta que cumplan con su propia obligación. Y como lo decía el ponente anterior, la obligación del Estado, ellos son los que están obligados a demostrar que no es la desaparición forzada lo que ocurrió, no las víctimas, no recae
en las víctimas la responsabilidad de decir fue desaparición forzada o no fue forzada, fue aquiescencia, fue comisión, no. Es una cosa que la autoridad tiene que hacer y recordar que precisamente uno de los elementos para configurar la desaparición forzada es que la autoridad niegue el acto, ¿no? O niegue dar a conocer el paradero de los desaparecidos. Entonces ahí, ojo, porque la autoridad pues no va a reconocer, si ellos fueron quienes desaparecieron a estas dos personas, no van a reconocer que ellos fueron. Y ese es un elemento para configurar la propia desaparición forzada, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que quería platicarles, que pues la Comisión Especial de Búsqueda subsana, digamos, el aspecto de la falta de coordinación entre búsqueda e investigación. No sé si como ande de tiempo, ¿no? Ya me pasé o me fui muy rápido. Muy bien, Héctor. Si te parece, hacemos una ronda de preguntas. El objetivo de la sesión, a modo de conferencia, también era atender, digamos, las preocupaciones, especialmente de colectivos de búsqueda en Guanajuato y de medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Yo en este corte, bueno, reconocería en la participación de Juan esta exigencia de justicia, de investigación por parte de la Fiscalía, esta preocupación y este reconocimiento de que la desaparición es una violación de derechos humanos constante y que es tortura, como ya señalabas, este contexto que plantea Fabricio y este énfasis que hemos hecho también desde la plataforma, especialmente para el reconocimiento de la responsabilidad estatal, incluso en casos de desaparición cometida por particulares. Si les parece, hacemos una ronda de preguntas y vamos viendo cómo la respondemos. La primera es sobre el amparo de Víctor Manuel. Dice, una comisión especial de búsquedas está solicitando para el caso especial de Víctor Manuel o es para los casos de desaparición forzada. Dice proyecto de búsqueda, ya que la desaparición de Víctor es muy reciente, se detonó acciones inmediatas, se ha solicitado el amparo buscador. Si les parece, leemos las preguntas y las vamos respondiendo. Yo podría responder esta. ¿Qué costo tendría iniciar en algún caso concreto una comisión especial de búsqueda? Quizá esta la pueda responder Héctor. Entendemos que sería como crear un juicio para que ya un bufete jurídico particular obligara a través de la presión que se investigue y que se cumplan con sus atribuciones. El amparo mencionado, es una tercera pregunta, ¿fue para la creación de la comisión especial o es lo que conocemos como amparo buscador? Si les parece, respondo inicialmente algunas de las preguntas y si les parece le daría la palabra a Héctor y también preguntaría si Juan o Fabricio quisieran responder. En este caso, se trata de un amparo buscador que se interpuso, decía yo hace un rato, en el caso especial de Víctor Manuel Delgado, que fue otorgado prácticamente de manera inmediata, que reside, digamos, en el juzgado noveno. La consejería, bueno, el Poder Judicial nos ha dicho que la jueza Carla Macías, como sabemos, es una jueza progresista en materia de búsqueda de personas desaparecidas y confiamos también que esta solicitud tenga esta respuesta positiva. Se hace en el marco del amparo buscador, no es un juicio distinto, sino que se hace en ese marco, no tiene un costo. Como ustedes saben, pueden por su propia cuenta, a partir de una comparecencia, presentarse ante un juzgado de distrito sin pagar abogado y pedir que se active o que se otorgue un amparo indirecto, un amparo buscador. Cualquier persona familiar de persona desaparecida puede de manera inmediata después de la desaparición presentarse al juzgado de distrito más cercano a su domicilio y a través de la comparecencia sin abogado pedirle al a quien se encuentre de guardia, que se inicie este juicio de amparo y se puede, a partir del propio desarrollo del juicio, ofrecer algunas medidas. En el caso de Guanajuato, hay que decir que no todos los juzgados de distrito son muy ágiles en materia del amparo buscador, pero creemos que algunos como este pueden efectivamente atender estas peticiones. Yo respondería hasta allí. No sé, Héctor, si quisieras responder de si tiene algún costo, de si requiere un despacho particular y si se tiene que iniciar un juicio de amparo particular para crear esta comisión especial de búsqueda.
Digamos que tienes toda la razón. El amparo indirecto lo puede meter cualquier persona. Incluso lo podemos meter a mano. Así, si no tenemos computadora, podemos escribirlo eh, a nuestra mano y meterlo, ¿no? Eso es lo que... Y en teoría, eh, desde siempre les decimos, si tienen dinero, pues pueden contratar a un despacho privado, ojo, pero que sepa de derechos humanos. Pero los que no tenemos dinero, afortunadamente, hoy hay muchos amparos que lo cuales nos pueden ayudar. O sea, sí es un ejercicio medio difícil, pero lo podemos hacer. Por ejemplo, este amparo que metimos, en el cual se ganó ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue en el año 2013. Y digamos que en ese tiempo no se llamaba como amparo buscador, pero digamos que fue el primer amparo buscador. Además, fue el primer amparo indirecto tras la reforma penal de materia de amparo que se metió en México en el tema de desaparición forzada. Después de ese, otro caso lo metimos para un compañero, Fidencio Gómez Santís, desaparecido en el estado de Chiapas, y de ahí en fuera, pues ya se han venido muchos amparos. Hoy le llaman el amparo buscador, pero es prácticamente lo mismo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que si metemos un amparo indirecto o el amparo buscador, no nos limitemos al aspecto de la búsqueda, sino también ahí vamos a exigir que cumplan con la investigación y vamos a denunciar todo lo que no han hecho a nivel de investigación, no solamente de búsqueda, sino de investigación. Y vamos a tratar de obligar a que se coordine la búsqueda con la investigación. E incluso, si ustedes leen el amparo de Mundo y Gabriel, que es un amparo que es público, que también fue otra pelea, ¿no?, que se ganó, es que incluso el expediente jurídico del Mundo y Gabriel es público. Los más de, ¿cuántos tomos van? Más de 60 tomos son públicos, ¿no? En grave violación de derechos humanos no puede haber secrecía en ese sentido. Entonces, si ustedes leen el amparo, van a encontrar sí el aspecto de la búsqueda, el aspecto de la investigación, pero inclusive el aspecto, todo un capítulo de la reparación integral del daño que se ganó, que, que no se debe que, antes decían, bueno, no te doy tu reparación si no hay sentenciados, si no ya se encontraron a los desaparecidos, no, no, eso es mentira. Las víctimas tienen derecho a la reparación integral del daño desde el momento en que sucede la desaparición de sus familiares. Eso hay que pelearlo y el amparo nos ayuda y obliga a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o la Comisión Nacional de Atención a Víctimas a cumplir con la reparación integral. O sea, no es lo mismo que yo le pida a una institución que me lo haga, o que busque, o que investigue, o que repare, y que yo dependa de la voluntad política de esa autoridad, o dependa de la fuerza que yo tenga para obligarlos, a que sumado a eso tengamos un mandato judicial que los esté obligando y que les esté diciendo que si no cumplen va a haber una sanción primero económica y luego ya penal, ¿no? Entonces, el amparo en sí es gratuito, ¿no? Nosotros decimos, el amparo está en la red, está público, cualquier colectivo familiar que quiera tener ese amparo nos puede, y no lo encuentra en la red, escríbanos, se los mandamos, incluso en Word, ¿no?, para que puedan modificarlo, cambiarlo. Podemos dar una asesoría de cómo llenar ese amparo. No cobramos porque somos organización de derechos humanos, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos trabajado mucho, que los familiares puedan realizar ese amparo, pero con una mirada muy amplia, ¿no? No solamente la búsqueda inmediata, sino la investigación, la reparación y todo lo que implica los derechos de las víctimas como verdad, justicia, memoria, medidas de no repetición. Entonces, digamos que el amparo buscador, tal y como está ahorita en algunos formatos, está bien, pero nosotros creemos que hay que complementarlo con otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Yo quisiera decir algunas palabras ya como conclusión, especialmente sobre el caso, pero antes quisiera darle la palabra a Fabricio. Gracias. Bueno, primero destacar como pues, el papel del Poder Judicial, ahora en esta fase también de cambio dentro de él, la importancia del propio tipo de amparo buscador, que finalmente exige a las autoridades, un poco como lo hacen las acciones urgentes de la ONU, ¿no? Algo que deberían de hacer o de estar ya haciendo de alguna forma, pero más allá de eso puede ser innovador, ¿no? Amplificar ese principio pro persona y construir comisiones, mecanismos ad hoc, especiales, reforzados, ¿no?
y que entonces, bueno, ahí va abriendo brecha, va abriendo camino, ¿no? a la tutela de los derechos. Eso por un lado, ¿no? Retomando lo que decía Héctor. Por otro lado, también señalar, y como parte hasta del aprendizaje en el acompañamiento, como si bien el amparo buscador esté previsto como tal formalmente en la legislación para casos de desaparición forzada, eso no excluye que se pueda solicitar para donde hay ciertas formas de presunción de desaparición forzada, aunque no esté claro que esté en esa área gris que mencioné en la exposición, en donde se pueda evidenciar por contexto o por aquiescencia, de manera más o menos indirecta, la posible participación de agentes estatales, y entonces aplica que jueces, juezas, conocedores, ojalá no, propiamente de ese tema, pero sí lo concedan, ¿no? Y soliciten, más allá de lo formal y de la ley, puedan hasta tener un catálogo de cosas, acciones concretas que puedan solicitar, como por ejemplo en este caso la comisión interinstitucional especial, el análisis de contexto, etcétera, 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 y ligado a la investigación también y no solo a la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, era un poco mi cierre. Gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Este espacio se creó, por supuesto, para discutir el alcance de las acciones, pero también para hacer algunos planteamientos. Como escuchamos en el caso de Víctor Manuel, Juan nos decía al principio que hay una exigencia de realizar algunas diligencias. La Comisión de Búsqueda le ha pedido a la Fiscalía algunas órdenes de cateo para realizar búsquedas, estas no se han realizado. Secretaría de Gobernación tardó más de 10 días en enviar una minuta que tiene algunos acuerdos que podrían, por supuesto, tener seguimiento, especialmente presumiendo la búsqueda y la localización con vida de Víctor Manuel, que como ya decíamos, hay un retraso de 10 días en la búsqueda inmediata, pero que es urgente seguir realizando estas acciones. Y las dos peticiones que haríamos como Plataforma por la Paz y la Justicia es una al fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, que acaba de ser nombrado en febrero por el Congreso de Guanajuato, respecto a la investigación en este y en todos los casos de desaparición. No solamente se tiene que cumplir con la formalidad de entregar los informes que le pide semanalmente la jueza Carla Macías, sino que tiene que mostrar, digamos, avances y disposición para la creación de esta comisión especial, que como ya ha dicho Héctor, eventualmente podría incluso implicar una responsabilidad en su carácter de titular de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Y la segunda petición es a la jueza, al juzgado noveno de distrito. Si bien el amparo ha ayudado, digamos, en estos 2 meses a obligar a las autoridades a coordinarse, nos parece que la información proporcionada en este espacio y lo que la misma jueza ha documentado respecto a las omisiones de la propia fiscalía y eventualmente en lo que Fabricio configuró aquí como aquiescencia, permiten justificar la creación de una comisión especial. En Guanajuato ya tenemos comisión de búsqueda, ya tenemos comisión de víctimas, hemos avanzado en la activación de acciones urgentes, pero nos parece que es momento también de generar estos espacios que, como se ha dicho acá, pueden ayudar al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, a coordinar la búsqueda administrativa con la investigación penal y en este caso incluso investigar si existe alguna aquiescencia por parte de agentes del Estado. No basta con negar que son agentes de la Fiscalía quienes detuvieron a Víctor Manuel, sino que es importante dar con su paradero, que ese es, digamos, el objetivo de cada una de las acciones que se han realizado. En el caso de la Plataforma por la Paz, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con el Juzgado de Distrito, con la Fiscalía del Estado, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, ¿no? Y que pues lo importante es dar urgentemente con el paradero de Víctor Manuel, que el pasado 4 de mayo cumplió 2 meses
de haber sido desaparecido. Yo cerraría este espacio, salvo que alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario final de conclusión. Daríamos entonces paso al cierre. Héctor, adelante. Sí, nada más una cosa. El amparo, la comisión especial es una herramienta más que tenemos como familiares, pero no lo es todo, ¿no? Para llegar a la Suprema Corte de Justicia tuvimos un plantón de 4 meses frente a la Suprema para que diera un veredicto favorable. O sea, cada cosa que ganamos se las arrancamos a las autoridades. Entonces, sí es bueno tener lo jurídico, sí es bueno tener la perspectiva de derechos humanos, pero al fin de cuentas la movilización, ¿no? La participación, el derecho a la protesta va a ser lo que garantice que obliguemos a los estados a cumplir con su obligación. Eso siempre se los decimos para que no crear también esa falta de expectativa de que con un buen amparo, una buena comisión, con eso se va a resolver, sí, pero sí va acompañado de la movilización de los propios familiares. Y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Héctor, gracias por su trabajo, gracias por compartir en este breve lapso sus 25 años de experiencia. Fabricio, ¿quisieras cerrar también respondiendo esta petición de la colaboración internacional respecto a la desaparición? Quería mencionar algo que dejé ahí. Adelante. Sí, que es que hay antecedentes en Guanajuato de malas actuaciones, cateos irregulares, privaciones de libertad, incluso de parte de agentes ministeriales, ¿no? Diferentes casos, incluso que ya están ante acciones urgentes de la ONU, etcétera. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta en estos casos, además de lo que mencionaba Héctor, que me parece fundamental, ¿no? Una movilización no solo legal, sino también hasta mediática o popular, por eso, o callejera, o de respaldo de alguna manera estratégico para el caso, ya que no es único, sino que es parte de diferentes patrones. Y bueno, sobre la colaboración internacional, pues hemos mencionado algunas instancias que pueden, por un lado, presionar en caso, claro, pero son estrategias jurídicas, de alguna manera de litigio de largo plazo, en caso de que ya se agotaran todas las instancias nacionales, pues se puede pasar al sistema interamericano, por ejemplo, a la comunicación individual ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, aparte de la acción urgente, etcétera. Y no sé, ahí no lo conozco, si una comisión especial de búsqueda pudiera tener algún tipo de también colaboración, asesoría o mecanismo también internacional de refuerzo, en dado caso de que se creara, etcétera. Pero son ahorita nada más anotaciones al margen que se me ocurren. Pero bueno, ahí agradezco la pregunta también. Bien, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Vamos a seguir en el Facebook respondiendo las preguntas. Enviamos un abrazo fraterno a la familia de Víctor Manuel Delgado. Exigimos a las autoridades presentación con vida de Víctor Manuel y pedimos que en el marco de esta comisión especial de búsqueda se avance, digamos, en la construcción de estos grupos interinstitucionales y en la necesidad de tener este plan de investigación y de búsqueda a partir también de esta resolución de carácter judicial. Muchísimas gracias al Centro PRO que nos alojó en su sala virtual y que nos ha estado acompañando a lo largo de esta sesión. Muchísimas gracias.